Muy buenos días, queridos padres de familia del tercer grado nivel primario. Soy la psicóloga Venus Gurriel y hoy día vamos a trabajar el tema control de emociones de los padres en el acompañamiento a los hijos en la educación a distancia. Este tema ha sido bastante comunicado por parte de los tutores a nosotros, los psicólogos, mostrándose mucha preocupación respecto a que se evidencia que muchos de ustedes, papás, se encuentran con estados de emociones bastante fluctuantes, ¿no? Algunos pasan de la alegría a la tristeza, de la tristeza al enojo, algunos muestran señales de ansiedad, señales de estrés. Y obviamente esto recae en el trabajo que se está desarrollando hacia vuestros hijos. Es importante reconocer nuestras emociones dentro de este proceso porque solo así podemos cambiar algunas conductas y también, si es necesario, pedir ayuda. Estando en una situación en la cual nosotros como padres tenemos que responder a actividades laborales de teletrabajo y también tener que atender a nuestros hijos, pues crea dos situaciones distintas, ¿no? Y especialmente si nosotros como padres no hemos creado esa responsabilidad de trabajo de nuestros hijos, pues las actividades que realizan los mismos viene a ser una sobrecarga, no solamente de tener que apoyarlos, sino crea una sobrecarga a nivel emocional. Y esta situación nos hace dar cuenta de que hay espacios en que no podemos asumirlos con nuestros hijos dentro de un contexto social. Nuestros hijos nos piden tiempos de calidad y a veces tenemos que dejar los tiempos de trabajo, ¿no? Y tener que buscar esos momentos para poder cumplir actividades que se nos están requiriendo dentro de nuestra labor profesional. Es así que nosotros tenemos que organizar a nuestros hijos para que estas emociones no sigan siendo tan fluctuantes y nuestros hijos también se sientan bien. Si nosotros como padres estamos felices, nuestros hijos van a estar felices. Si nosotros como padres nos encontramos tristes, también nuestros hijos van a estar tristes. Ellos se dan cuenta de lo que nos está pasando. Antes nuestros hijos tenían esos espacios de poder socializar con muchos amigos, amigas, y también poder realizar algunos juegos y actividades. Sin embargo, ahora nosotros compartimos esos espacios de tiempo y obviamente nos permiten tener esa emocionalidad cercana a ellos, en el cual les está dando mucha confianza y también les está permitiendo ser bastante creativos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de los padres en la educación de sus hijos? Como padres, la preocupación está en que nuestros hijos adquieran conocimientos y no pierdan sus clases. Y muchas veces, lo digo, no es en todos, la pregunta es, ¿qué hago como padre para que mi hijo asista a clases? Haciendo un paréntesis aquí, muchas veces yo me tengo que levantar temprano, alisto el desayuno, mientras mi hijo sigue despertándose, sigo trayendo sus cuadernos, colores, voy acomodando la mesa lista para que mi hijo pueda ingresar a sus clases, ¿no? Sentarlo y pueda atender la indicación del maestro. Sin embargo, no he creado en mi hijo esa responsabilidad de tener que ser parte de todo este trabajo, ¿no? Levantarse temprano, saber que tiene que estar en un lugar donde haya buena señal, tiene que estar sentado en una mesa y poder recibir sus clases virtuales de la mejor manera y comodidad, ¿no? Entonces, algo está faltando, ¿no? Y eso que falta quizás es también un poquito de autonomía, porque no le enseñé a mi hijo a tener que organizarse. Yo como padre reemplazo muchas actividades, situaciones por facilismo, quizás para que mi hijo no lo haga y yo termino haciendo una sobrecarga
de actividades las cuales no me permiten también realizar mi labor, mi trabajo dentro de mis actividades permanentes, ¿no? ¿Qué hago como padre para que mi hijo no se vea afectado en la situación actual? Muchas veces dejo de presentar algunos trabajos, o de repente me pongo a jugar con él, que es positivo, pero me veo afectado porque tengo que buscar esos espacios en los cuales de repente quedarme hasta muy tarde, levantarme muy temprano para poder presentar a tiempo, y eso me está generando un malestar. Todas estas preguntas pasan por nuestra mente, que causan mucha ansiedad y preocupación, lo que nos lleva a resolver los problemas de ellos sin enseñarles la responsabilidad y a ser autónomos. Analizamos las emociones como padres. Situación X. ¿Cómo me siento cuando mi hijo hace un berrinche de no querer ingresar a sus clases? ¿Cómo me siento? Bastante enojado. Tengo que prever que hay algunos papás que están yendo al trabajo, de repente demoro en salir de casa porque mi hijo no se quiere quedar en sus clases. ¿Y cómo te sientes tú como padre? ¿Molesto, enojado, no? ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? Es una buena pregunta que tendríamos que hacérnoslas, y quizás empezaría por tener que organizarme. A partir de esto voy a presentarles algunas estrategias que les va a ayudar a ustedes como padres cuando se presentan estas situaciones. Primero es aprender a contar hasta 10, ¿no? Porque es un proceso de aceptación de que mi hijo no está realizando algunas actividades y me molesta, ¿no? Luego puedo proceder a respirar profundamente para controlar mi cuerpo y de esta manera no pueda reaccionar con él, ¿no? Obviamente cambiar de espacio. Es bueno salir del lugar donde se están dando algunas actividades que me hacen sentir incómodo y dejar que se enfríe, ¿no? Sin tener que molestarme, enojarme, ¿no? Y si eres de tener poca paciencia, puedes esperar a que la situación también se enfríe y mi hijo comprenda o se dé cuenta de que algo está pasando que es inadecuado. Te voy a dar 4 estrategias para que tú puedas ayudar a tu hijo dentro de este trabajo de organización, y él también pueda ingresar tranquilamente a realizar sus clases. ¿Qué hago para ayudar a mi hijo? Elabora un horario junto con él y organiza a tu hijo qué debe hacer, ¿no? Tener todo el material siempre anticipadamente, donde él tiene un espacio, un lugar para poder acudir a él a la hora indicada, ¿no? Como siempre se ha propuesto dentro del colegio una guía de normas de convivencia del aula virtual, y esto va a generar como padre la responsabilidad que debe haber en nuestros hijos y no sean una obligación, ¿no? Porque cuando generamos en nuestro hijo obligaciones, salen con algunas respuestas en las cuales pueden ser: no me gusta, no quiero, déjame en paz, lo hago después, ¿no? Y de repente no quieren ingresar a las clases que se están dictando. Organiza las mismas para generar responsabilidad en tus hijos con el fin de que se encuentren habituados a sus clases y que tengan todos los materiales sobre la mesa, generando en él responsabilidad y autonomía. El asumir las tareas de los hijos causa en los padres una sobrecarga emocional, lo que provoca echarles la culpa a los hijos porque como padres dejamos de hacer lo nuestro y somos nosotros los que hacemos la clase virtual de nuestro hijo, ¿no? Enseñemos cómo debe hacerlo, ¿no? Tener el lápiz, el cuaderno, el libro a la mano, ¿no? Y cuándo hacerlo, ¿no? Porque existen diferentes horarios en los cuales el niño tiene que trabajar y presentarse a la hora indicada. Actividades escolares y la perfección de los padres. Muchas actividades escolares están siendo realizadas por los papás porque quieren mostrar
a los maestros que los hijos son perfectos, que ellos están aprendiendo todas las lecciones excelentemente, ¿no? Entonces, inclusive cuando de revisar se trata, pues hay dos tipos de letra, y de repente el trabajo está bien hecho, ¿no? Entonces, cuando preguntamos al niño, ¿entendiste, comprendiste? Y el niño dice, no entendí, pero enviaste un buen trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que el niño no está aprendiendo o recibiendo algunas clases de la forma en que pueda comprender el mismo, ¿no? Porque nosotros como padres los ayudamos, pero les resolvemos el problema, lo que causa en ellos que no puedan aprender. Tiene que haber flexibilidad y cuidado. Es importante generar las normas familiares para poder respetar las normas de convivencia en el aula, aprender a organizarse en y no solamente como padres, sino a nivel de la familia, donde los espacios en el cual se realizan estas clases virtuales no se puedan interrumpir, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresamos a estos espacios debemos tener apagado el celular, no tener prendido la televisión. El cuidado responde a pedir a la familia a tener que prever tiempos de clases que se brindan a nuestros hijos y evitar que pierdan la concentración. Cuidarme para cuidar. Como padres estamos preocupados por nuestros hijos para que estén bien. Tenemos que estar bien nosotros como adultos y tener en cuenta recursos para poder controlarnos y equilibrarnos para poder ayudar a nuestros hijos. Si yo respeto las 4 estrategias que se les está brindando, voy a poder mantener ese equilibrio. No voy a asumir las responsabilidades emocionales de mi hijo, de no querer ingresar a la clase, de estar en llanto, querer dormir un poco más, querer jugar también más de lo que se ha establecido en los tiempos y horarios indicados, que va a generar en mí estrés, ¿no? Entonces, si quiero estar bien, tengo que organizar. Es necesario que exista mucha comunicación en casa entre papá y mamá para poder generar una ecuación emocional, ¿no? Y frente a la conducta de los hijos, de no querer ingresar, de no querer hacer algunas actividades, pues la respuesta de ambos va a tener que ser: tienes que estar presente y tienes que tener tus actividades listas, ¿no? Para poder realizar los trabajos adecuados. Esta comunicación, esta empatía que debemos tener en casa nos va a quitar esa mochila, ¿no? Esa mochila emocional que tenemos que nos va a estresar en muchos momentos, pero va a lograr ese equilibrio que estamos buscando para no generarnos actividades extras respecto a nuestro hijo. Debemos favorecer las emociones positivas, ¿no? Si queremos que nuestros hijos obedezcan a esas respuestas de poder ingresar, trabajar, también tenemos que darles espacios de calidad, ¿no? Acompañarlos, crear espacios dentro de las actividades dentro de casa, tiempos de lectura, ¿no? Y también tiempos en los cuales como padres podamos realizar algunos trabajos junto a ellos. Felicita sus logros, no los etiquetes en las conductas inapropiadas. Cuando ellos no hagan las actividades, pues no les digas que eres un torpe, miedoso, mentiroso, no lo hiciste, eres un vago, no. Felicita. Si algo te comentara tu hijo: mamá, el profesor me felicitó, excelente, tú eres capaz, tú eres muy bueno. Siempre date ese espacio y esas palabras para poder elogiar a tu hijo, ¿no? En los momentos difíciles transmite seguridad. En primer lugar, calma, ayuda a gestionar sus emociones, ayuda a enfrentar la situación que genere en ellos responsabilidad. Muchas gracias, queridos padres de familia. Hasta otro momento.